Buenas tardes, sean bienvenidos al último día del curso Las actuaciones de la Administración Pública. Extendemos un saludo a la doctora Mayra Guerra y a todas las personas que se encuentran conectadas a este curso. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes indicaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat se publicará el link de registro de asistencia. Para ingresar debe hacer clic y completar correctamente los datos. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. En el transcurso de la ponencia tendremos rondas de preguntas, para lo cual deben realizar la acción de levantar la mano para habilitarles sus micrófonos. A continuación, damos paso a la ponencia de la doctora Mayra Guerra. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Cristina, y muy buenas tardes con todos los colegas. Bienvenidos a la continuación de esta charla de las actuaciones de la administración pública. Las preguntas son bienvenidas, así que vamos a retomar lo que fuimos conversando la clase pasada. Vamos nuevamente a tomar estas actuaciones de la administración pública, que de manera general los vamos a englobar en lo que son los actos administrativos, los contratos administrativos, los hechos administrativos y los actos normativos de carácter administrativo. Toda la base de la actuación que tienen las administraciones públicas, los organismos, sus dependencias, los servidores públicos, fundamentan su actuación, como ya lo vimos la clase pasada, en el principio de legalidad y en este artículo 226 de la Constitución, que viene a ser el fundamento, viene a ser este principio de limitación positiva, en medio del cual yo me puedo mover. Entonces, las facultades y las competencias que tendrán las administraciones públicas está contemplado en la Constitución y en la ley. Este es nuestro principio de legalidad. Sin embargo, nos vamos a ubicar en el hecho de que nos encontramos bajo el marco de este Estado constitucional de derechos y de justicia, y por lo tanto, el accionar de la administración pública se va a sujetar, obviamente, a la norma, pero no solo a la norma, sino de manera general a las normas constitucionales y, ojo, muy importante, a los derechos. Me gusta hacer énfasis en esta parte de los derechos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el Estado, los fines del Estado, es poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos, satisfacer este interés colectivo. Y obviamente, al tener yo en mi Constitución el catálogo de derechos, a más de significar que los reconozco, debo garantizarlos. Garantizar este efectivo goce de los derechos. ¿Cómo le voy a hacer? Efectivamente, ejecutando los fines para los cuales cada organismo de la administración pública se ha creado, respetando la Constitución, respetando la ley y sobre todo esta supremacía constitucional. Un punto importante que estaba revisando en las sentencias de los jueces contencioso administrativo es el hecho que manifiesta que al sujetarnos al principio de legalidad, al efectivamente cumplir con las competencias atribuidas, también estoy respetando esta estrecha vinculación que tiene con el principio de seguridad jurídica, este que contempla en la existencia de normas claras, previas, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Y esto significa, obviamente, que estos actos, que las actuaciones son emanadas de las autoridades públicas que ejecutan estas actuaciones con competencia. Dando ahora sí esta introducción para volvernos a ubicar en nuestra charla, vamos a referirnos a la arbitrariedad y a la discrecionalidad. Ya me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Sí se ve, doctora.
Está sin el audio, doctora. Gracias. No vi que se había bloqueado el micrófono. Como les decía, en la clase pasada nos ubicamos en el hecho de que tenemos actividades regladas y actividades discrecionales y que ambas necesariamente se van a encontrar en la actuación cotidiana que tienen las administraciones públicas. Actividad reglada son aquellas en las que la norma no me da espacio que yo pueda tener un criterio subjetivo. Tengo que aplicarlo tal y como es. Tal como dice, simplemente voy a subsumir los hechos al derecho. Pero también voy a tener una actividad discrecional, aquella en la cual la misma norma me da un margen en el que yo puedo aplicar un criterio. Puedo elegir entre dos opciones válidas, pero que se apliquen al hecho que está ocurriendo. Y obviamente el límite de mi actuación discrecional va a ser el interés colectivo, este interés general que prima dentro de todo lo que es el derecho público, sobre el interés de los privados. Por eso aquí, en derecho público y en derecho administrativo, puedo hacer solo lo que me manda la Constitución y la ley. Principio de legalidad, competencia. Ojo con eso. En el ámbito, en la esfera privada, puedo hacer lo que no está prohibido. Pero aquí también ya surge a veces se los puede confundir, pero en verdad no vienen a ser dos figuras similares. Tengo por un lado la arbitrariedad y por otro la discrecionalidad. Esta discrecionalidad, como les manifiesto, que viene a ser una parte necesaria e irrenunciable de la actividad administrativa, porque la administración tiene esta libertad de decidir lo que es mejor para el bien común, en el caso que se me está presentando. Pero en cambio, la arbitrariedad tiene como particularidad que habrá un ejercicio del poder sin respetar el ordenamiento jurídico, con abuso de facultades. Incluso los doctrinarios mencionan que aquí se da un capricho por parte de quien tiene el poder. Hay una ausencia de control. En este punto, en la arbitrariedad, estaba revisando unas lecturas de Milagros Otero, quien en su tesis trató de consolidar los requisitos que debería tener una actuación para que sea considerada como arbitraria. Y en el primer punto, ella habla de que sea antijurídico. Este término que lo vemos en el ámbito penal. Pero aquí me dice que una actuación administrativa será arbitraria cuando es antijurídica. ¿Por qué? Por el desconocimiento del contenido que tiene una norma inferior o por la transgresión de la propia competencia que puede tener la administración pública. Ese momento en que yo desconozco lo que dice el ordenamiento jurídico o transgredo mis competencias, estoy cayendo en que mi actuación sea arbitraria. Pero a más de esto, la persona que ejerce esta actuación arbitraria debe estar en uso del poder público. Entonces, el segundo requisito es que sea el poder público. Solo los que están involucrados dentro de la administración pública podrán ejecutar entonces esta actuación arbitraria. Y finalmente, tercer requisito que nos habla Otero es que se trate de una irregularidad caprichosa. Los autores se decantan por señalar que la actuación es arbitraria cuando efectivamente se produce por el capricho de esa autoridad. Porque como ustedes saben, si yo obro de acuerdo a derecho, es porque sigo las normas preestablecidas, sigo el orden, respeto los procedimientos. El obrar cayendo en arbitrariedad es hacerlo sin ningún criterio, sin ningún objetivo, sin ningún fundamento, solo porque sí, un capricho. Entonces Otero nos dice, para que la actuación sea considerada efectivamente como arbitraria, caen estos tres requisitos: sea antijurídico, que sea ostentando el poder público y que
responda a un capricho. Actuar sin objetivos. ¿Esto por qué? Porque las administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, tienen sus finalidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Ministerio de Telecomunicaciones. Eliminar la brecha digital. Emitir políticas públicas que permitan que todos los ecuatorianos tengan acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Mis actuaciones estarán encaminadas a cumplir esos fines, que están desencadenados en poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Acercarme a estas TICs. El Código Orgánico Administrativo, entre las cosas buenas que tiene, contempló, mejor dicho, recogió la prohibición de la arbitrariedad. ¿A qué me refiero? Encontramos en su articulado la prohibición a las administraciones públicas de realizar cualquier tipo de interpretación arbitraria. Y manda que estas actuaciones respeten el principio de igualdad y de juridicidad. Juridicidad, lo revisamos la clase pasada, que me establece el sometimiento de las actuaciones, no solo a la Constitución, no solo a la ley. Amplía este espectro y me dice, debe ser respetando, debe ser observando, amparándose en lo que me dice tratados internacionales, lo que me dice la jurisprudencia, lo que me dicen los principios. Esto es importantísimo porque, como les he mencionado, el derecho administrativo nació y se alimenta de los principios que fueron desarrollados por la jurisprudencia. Entonces, observando todo este marco ahora que viene a ser la juridicidad y que antes lo denominaban el bloque de legalidad, es que mi actuación no será arbitraria. Y ojo que el principio de juridicidad también lo tenemos contemplado y desarrollado en el artículo 14 del COA. Por un lado, entonces, si yo respeto la juridicidad, mi actuación no es arbitraria, pero para que se complemente, también debo observar el principio de igualdad. Principio de igualdad que obliga a todos los poderes, en nuestro caso a todas las funciones del Estado, a dar un trato a las personas acorde a igualdad de condiciones. No puede haber diferencias ni para bien ni para mal. No puede haber un beneficio que permita diferenciarse del resto de personas. Este principio de igualdad se creó acogiendo, aceptando el hecho de las diferencias culturales y naturales que tenemos los seres humanos. Y propugna que todos debemos recibir un trato que garantice la igualdad en el ejercicio de nuestros derechos. Y eso mismo también lo contrajo nuestra Constitución. Todos los derechos están en igualdad de jerarquía. No hay unos que son de mayor importancia que otros. Todos deben cumplirse de la misma manera y por ende son justiciables. En la práctica, ¿cómo ve este principio de igualdad? Permitiendo un acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos de manera igual para el disfrute de todas las personas. El derecho y el principio de igualdad conllevan una obligación importantísima al Estado. ¿A qué obligación me refiero? A que se erradique toda norma, toda actuación, toda práctica dentro de la administración pública que vaya a generar o que se mantenga o que favorezca la desigualdad y la discriminación. Esto es muy importante, entonces, dentro de mi ejercicio, dentro de la administración pública, lo que yo voy a propugnar, lo que yo voy a buscar es que no se produzcan estos tratos diferenciados de ninguna manera. Hemos señalado entonces los requisitos que Otero manifiesta que una actuación tiene para que sea considerada arbitraria, pero en cambio, ¿qué debo hacer para que mi actuación se aleje de la arbitrariedad? Pues aquí quiero traer a colación al autor chileno que lo mencionamos la clase pasada.
Pierri Arauz. Él dice que para que una actuación se aleje de lo arbitrario en este caso, debe responder a 3 criterios: los derechos individuales, la motivación y la razonabilidad. Tomás Ramón Fernández, en cambio, me dice que estos requisitos solo son 2, y él me dice, con que haya motivación y racionalidad en esa actuación, ya no es arbitraria. Pero vamos a hablar de los 3 requisitos. Nos vamos a ir por la teoría de Pierri Arauz. Entonces me dice que una actuación, para que no sea considerada arbitraria, debe respetar los derechos individuales. Ecuador, Estado constitucional de derechos y justicia. Todas las decisiones del poder público se tomarán observando el respeto a los derechos. Estado ecuatoriano tiene la obligación, como les digo, de respetar, de promocionar, de reparar en caso de violación estos derechos. La motivación. La motivación es un punto muy álgido y de una importancia trascendental, ya que es su sola inobservancia en el acto administrativo. Por ejemplo, la consecuencia que me trae es la nulidad. Es decir, entonces, que la motivación es uno de los requisitos de validez del acto administrativo. El acto administrativo tiene 5 requisitos de validez, así que yo debo observar en su formación para que mi acto se presuma legítimo. La competencia, el objeto, la voluntad, la motivación, el procedimiento. Entonces, el Código Orgánico Administrativo, en el artículo 99, me establece que es uno de los requisitos de validez del acto, la motivación. Pero también me define, me da los parámetros para que se considere suficientemente motivado. Yo leía, revisando para esta ponencia, que acerca de la motivación, algunos autores dicen que al menos esté un poco motivado, pero ya en las diferentes teorías que se han desarrollado de la motivación en nuestro país, nos dice que esta motivación debe ser suficiente. Para que sea suficiente, para que sea considerado que existe motivación, debe obtener entonces, por un lado, el señalamiento de las normas o principios jurídicos. Y además indicar cuál es el alcance de estas normas y principios jurídicos que yo estoy utilizando, estoy señalando dentro de mi acto administrativo. La Corte Constitucional, recordemos, que sacó un último pronunciamiento alejándose de este test de motivación, y ellos señalan que debe haber una fundamentación normativa. ¿Qué viene a ser esto? La enunciación y la justificación suficiente de las normas y de los principios jurídicos en los que se basa mi decisión. Y cómo estas normas y principios son aplicables al caso que yo estoy revisando. Primer elemento de la motivación, entonces, las normas y principios jurídicos, su alcance y la aplicación a los hechos. El segundo elemento vienen a ser los hechos relevantes. La Corte Constitucional lo denomina como fundamentación fáctica. Y estos hechos relevantes son aquellos que se han probado. Y como dice el COA, cuya evidencia conste en el expediente administrativo. Estos vienen a ser mis hechos relevantes. Entonces, no va a ser todo lo que conlleva el expediente, sino efectivamente lo relevante y lo que fue probado en el transcurso del procedimiento. Y finalmente, el ejercicio de pertinencia de la norma y de los principios con los hechos. La pertinencia del régimen jurídico con los hechos. Miren cuán importante es la observancia de estos requisitos para que una actuación no sea considerada arbitraria. Nos hemos referido
a los derechos de las personas, a la motivación que debe tener esta actuación. Actuación tan trascendental que su omisión conllevará a la nulidad de la actuación. Finalmente tenemos a la razonabilidad. Tomás Ramón Fernández dice que es racionalidad, pero Pierre y Arau dice que es la razonabilidad. La Corte Constitucional nos dice que una actuación será razonable si observó los principios constitucionales. La razonabilidad para Pierre y Arau es que las decisiones de la autoridad administrativa deben adaptarse dentro de los límites de la facultad que fue atribuida. También obliga a que la decisión administrativa, la decisión que tomó esta autoridad administrativa, tenga una proporción entre los medios que van a emplearse con los fines públicos que se van a tutelar. Obviamente, esta actuación, cuando hablamos de una actuación arbitraria, en ningún momento no observó ni los fines para los cuales tiene el poder, mucho menos el ordenamiento jurídico, a diferencia de una actuación que se aleja de lo arbitrario. Observará entonces los derechos individuales, la razonabilidad y la motivación. Todos estos elementos han sido traídos a nuestra exposición de la doctrina del derecho administrativo. El tema, la potestad discrecional, como les menciono, es necesaria dentro de las actuaciones administrativas. La administración debe disponer de un poder discrecional, pero este poder discrecional se mueve dentro de unos límites. Aquí quiero que regresemos a la rosquilla. Aquí el espacio va a ser mi margen discrecional en el que yo puedo actuar, en el que yo puedo tomar la decisión. Pero mi límite, mi margen, el ordenamiento jurídico, que es el glaseado que está aquí. En cuanto a estos límites, nos señalan que es el ordenamiento jurídico, pero también tiene que ver con aspectos de competencia, aspectos de procedimiento que deben respetarse. Y que al observarse, se alejarán de una posible arbitrariedad. De todo lo dicho, podemos concluir que tanto la arbitrariedad como la discrecionalidad son conductas distintas. Pero también tienen una cierta similitud. ¿En dónde encontramos esta similitud? En que comprenden la posibilidad de actuar sin que haya una norma rígida que no me permita tener un criterio subjetivo, lo que pasa con la potestad reglada. Pero diferente porque el poder discrecional significa una posibilidad de actuación no reglada, pero sometida a límites, sometida a principios, de directrices generales. En cambio, la arbitrariedad comprende una ausencia total de criterio. Por lo tanto, la arbitrariedad debe ser evitada, porque conlleva un abuso del poder que tiene la autoridad administrativa. El fin que tienen las administraciones públicas es poder cumplir efectivamente su propósito, servir de una mejor manera a los intereses colectivos. Recordemos que la Constitución nos señala que la administración pública es un servicio a la colectividad que se rige por un sinnúmero de principios, de eficacia, de eficiencia, de calidad. Y obviamente, estas actuaciones se regirán por el principio. Ahora que tenemos claro estas diferencias que existen entre la discrecionalidad y la arbitrariedad,
Vamos a repasar un poco el control que se ejerce ante las actuaciones discrecionales. Thierry Arau, al señalar cuál es este control, nos lleva a la legalidad. ¿A qué me refiero con eso? Nos dice que el control de la actuación discrecional recae sobre el aspecto reglado que tiene esa actuación. ¿Cuáles o qué formas de control va a existir sobre este acto discrecional? Para eso vamos a traer a mención a García de Enterría. Y nos señala que existen 3 tipos de controles. El primero, el control de los elementos reglados del acto discrecional. El segundo, el control de los hechos determinantes. Y finalmente, el control de los principios generales del derecho. Como he ido haciendo énfasis a lo largo de nuestra charla, los principios son determinantes en la actuación administrativa. Se encuentran dentro de la juridicidad a la cual debe someterse la actuación administrativa y también está presente en el control que se hace a las actuaciones discrecionales. ¿A qué se refiere el control de los elementos reglados del acto discrecional? Haciendo énfasis particular en la desviación del poder. Ya mencionamos entonces que cada actuación discrecional necesariamente tendrá actos reglados, porque una de las condiciones de la discrecionalidad es que existan 2 opciones igualmente válidas. Y que exista también este límite, que es la competencia, la competencia que tiene el órgano, los procedimientos, las formas. La competencia, porque viene a ser un límite dentro de que un acto se considere discrecional o ya caiga en nulidad, porque recordemos que la falta de competencia en razón del contenido, es decir, del objeto, del territorio y del tiempo, conlleva a la nulidad de la actuación. El sistema de control de los elementos del acto discrecional se refieren principalmente a la desviación del poder. La desviación del poder actualmente en el COA está como una de las causales de nulidad del acto administrativo contempladas en el artículo 105 del COA. Hasta antes del COA, en el ERJAFE, se lo tenía como provocaba la convalidación del acto, es decir, no desaparecía del mundo jurídico mi acto si es que existía desviación del poder. Ahora sí, pues de tal gravedad que mi acto administrativo, mi actuación, debe desaparecer. ¿En qué consiste esta desviación del poder? En la utilización de los instrumentos administrativos para la satisfacción de intereses que no son los colectivos, de intereses que no son de nosotros los ciudadanos. No, voy a utilizar este poder, estos instrumentos de la administración pública en beneficio de un tercero. Agustín Gordillo me dice que la desviación de poder se produce si es que un funcionario público, un servidor público, actúa con una finalidad distinta a la que está establecida en la ley. Actúo con una finalidad distinta para beneficiarme a mí mismo, una finalidad personal. O con una finalidad distinta para beneficiar a un tercero. E incluso se considera desviación del poder si es que yo actúo para beneficiar indebidamente a la administración. Todos estos se han alejado de la satisfacción del interés general, del interés de los ciudadanos. Por eso este control es sumamente importante. Sin embargo,
extiende su radio de acción al aspecto subjetivo de las actuaciones que tiene el servidor público. Y García de Enterría trata de explicar esto señalando que la desviación del poder es un vicio de estricta legalidad. Que el control que se hace debe ser al cumplimiento del fin concreto para el que tiene atribuida la competencia. Y no se puede hacer un control a los aspectos subjetivos de las razones que tuvo el servidor para poder actuado beneficiando a un tercero, beneficiándose a sí mismo, beneficiando indebidamente a la administración. Si actúo utilizando mi poder para un fin distinto al establecido en mis fines, estoy cayendo en desviación del poder, que incluso conlleva a la nulidad de la actuación. El control de los elementos de la discrecionalidad. El segundo de los controles es de los hechos determinantes. Toda potestad discrecional se va a apoyar en una realidad de hecho. Y esta realidad será solo una. Es decir, para que la administración tome una decisión, debe analizar si antes existen los hechos que configuren una situación determinada de derecho. Por ejemplo, para la adjudicación de un contrato, me invento, de compra de material de oficina, previamente yo recibí las ofertas, o si lo hago a través de catálogo electrónico, previamente hice la selección en el catálogo electrónico, pero previamente ya debería tener la disponibilidad presupuestaria, levanté la necesidad, realicé las especificaciones técnicas, etc. La administración debe considerar los hechos tal como se presenta, guardando una fidelidad absoluta a la realidad. Solo así se podrá lograr el cumplimiento de los fines institucionales. Y no me cansaré de reiterarles que estos fines institucionales están relacionados con las necesidades de la colectividad, las necesidades de la ciudadanía. Alan Brewer Carías, quien nos habló ya la clase pasada acerca de la constitucionalización del derecho administrativo, porque las constituciones ahora contemplan los principios del derecho administrativo, al referirse al control de los supuestos de hecho, nos dice que se debe considerar 3 condiciones. Comprobar los hechos, que los hechos sean exactos y que se hayan calificado esos hechos de manera correcta. Así, subsumo los hechos al derecho. Cuando esto no sucede, el acto está viciado y sería susceptible de control. Por ejemplo, cuando se expide un nombramiento provisional, nuestra ley orgánica del servicio público me establece las causas en las que yo puedo emitir un nombramiento provisional, como cuando, por ejemplo, esa partida o ese puesto está en litigio, o cuando hay ausencia del servidor que es titular porque se fue en comisión de servicios, etc. Entonces, mientras esa condición o ese momento no se supere, no puedo yo simplemente eliminar ese nombramiento provisional y darle a otra persona. Y la Corte Constitucional ya se pronunció al respecto. Este sistema, entonces, que revisa los hechos que tiene la actuación, nos propone que se debe hacer una revisión de los hechos que constan en el expediente, a fin de establecer si se ha hecho o no un correcto uso de las facultades discrecionales que tiene la administración. Y para completar todo el control de las actuaciones discrecionales, tenemos el control de los principios generales del derecho. Estos principios generales del derecho
son un parámetro fundamental al que deben adecuarse todas las actuaciones administrativas. Constituye un límite al exterior que no puede ser violado por el contenido de los actos discrecionales, ya que podría provocar un desbordamiento de la facultad discrecional. ¿A qué principios generales del derecho me refiero? El COA recoge varios de ellos, incluso los va separando de acuerdo a su aplicación. Por eso tenemos los principios generales del derecho administrativo, en los que constan el principio de eficacia, principio de eficiencia, el principio de calidad, el principio de jerarquía, el principio de desconcentración, de descentralización, el de coordinación, el de participación. Recordemos que incluso la Corte Constitucional, al referirse al principio de legalidad, manifestó que este se configuraba si es que existía una coordinación entre las administraciones públicas para satisfacer las necesidades. Tenemos el principio de buena fe, el principio de proporcionalidad, el principio de juridicidad, principio de legalidad, que deben observarse y que cada actuación administrativa debe contemplar. El límite al exterior siempre deberá estar respetado, sin invadir competencias ajenas. El control mediante estos principios generales del derecho es una especie de autodefensa frente a la proliferación de normas que existe también y que nuestra administración pública también se ha llenado. Entonces, los principios generales del derecho constituyen también una máxima a la cual se debe acudir en aras de lograr un control judicial de las actuaciones de la administración. Debemos recordar también que en el Ecuador tenemos un reglamento para el control de la discrecionalidad de la administración pública. Reglamento poco utilizado e incluso desconocido por varios actores de la administración pública. Estos 3 controles propuestos por García de Anterría han sido desarrollados por varios teóricos, incluso adaptados a los diferentes controles que se realizan tanto en España como en Latinoamérica. Pero a estos controles mencionados también vamos a señalar o vamos a aumentar el control mediante el principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad también se encuentra contemplado en el Código Orgánico Administrativo. Pero este se refiere, o este más bien se decanta por el hecho, o mejor dicho, se decanta dentro de los procedimientos sancionadores, en el cual la sanción que se va a tomar en un caso planteado o la resolución que se va a adoptar tendrá que observar desde su inicio hasta su final la causa, las pruebas aportadas, las justificaciones, las impugnaciones y obviamente que la resolución o que la sanción correspondan a la gravedad de la infracción que se haya cometido, que haya una proporción, que no se pueda aplicar una sanción desmedida en relación con los hechos que fueron ejecutados. En el ámbito del control de las actuaciones discrecionales, el principio de proporcionalidad surgió desde la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, a través de una sentencia, de una jurisprudencia que marcó un hito dentro del tema de las actuaciones discrecionales.
resolvía un caso en el cual se declaraba de utilidad pública un proyecto de desarrollo urbano y vivienda, el cual se expropiaba para construir una ciudad universitaria. En la sentencia de este caso, el Consejo de Estado francés, estableció que en el control que se realiza, en el control que puede realizar el juez contencioso administrativo, tenía que hacerlo observando la garantía de los derechos de los ciudadanos y debía hacer un balance coste-beneficio como una medida de precautelar que el interés social prevalezca sobre el particular. ¿Cuál fue el costo? ¿Cuál era el costo-beneficio de efectivamente expropiar y demoler todo esta ciudadela de viviendas por construir una ciudad universitaria que iba a beneficiar a unos pocos? Aquí lo que se ponderó fue el interés general, el interés de los ciudadanos sobre un interés individual. Aquí se observó entonces la proporcionalidad, que el juez contencioso ejerció su labor observando los derechos de los ciudadanos. El principio de proporcionalidad es un principio del derecho, mediante el cual se busca que las restricciones estatales a los derechos de las personas sean realmente útiles, sean imprescindibles, sean fundamentados en razones de interés general, que no sea solo por beneficiar a una o dos personas, a unos cuantos. En la proporcionalidad siempre se va a dar preferencia, se va a dar esta ejecución de actividades en favor del interés general. El principio de proporcionalidad es aplicado por los tribunales españoles. Y ellos establecieron un test de proporcionalidad al poder realizar el control de las actuaciones administrativas, en el cual se observa la idoneidad de la medida que se está adoptando, la utilidad que tiene esa medida para alcanzar los fines esperados. También realizan un juicio de necesidad, con lo cual invita a reflexionar a la administración si el medio utilizado es el más eficaz para poder conseguir sus fines y sus propósitos perseguidos. Y también a través de una visualización de las ventajas que tiene el fin perseguido. La proporcionalidad, entonces, llama a la administración a reflexionar en determinar la adecuación, la utilidad que ha tenido los medios utilizados para alcanzar los fines. También, si es que ese medio ha sido el más eficaz. Y sobre todo, si es que efectivamente alcanzamos el fin para el cual se ha establecido esa actuación. La doctora María del Carmen Jácome, en su tesis respecto a los controles de las actuaciones discrecionales, hace una importante reflexión porque menciona que el principio de proporcionalidad no debería ser aplicado únicamente por jueces constitucionales, sino también por jueces contencioso administrativo, para poder controlar la discrecionalidad administrativa. Y con mayor razón en este Estado constitucional de derechos y justicias, en el cual todos los jueces son considerados jueces constitucionales. Por parte de la autoridad administrativa, las decisiones que tomen deben observar el principio de proporcionalidad, adecuando el fin perseguido con el ordenamiento jurídico, que es mi margen de actuación, en base a las competencias y facultades que han sido atribuidas por la Constitución y la ley. El equilibrio de los diferentes intereses. Y también no aplicar
cargas ni gravámenes desmedidos que limiten el ejercicio de los derechos de las personas. Y aquí quiero proyectarles lo que nos señala el COA en este caso. Dame un segundo. El 236 del COA, al referirse a la aplicación de los medios de ejecución forzosa, dice que estos deben respetar los derechos constitucionales de las personas y el principio de proporcionalidad, utilizando el menos gravoso para cumplir un acto administrativo. Y efectivamente, lo que la doctrina señala respecto al principio de proporcionalidad se manifiesta observando, como les mencioné, lo que establece el ordenamiento jurídico, mi límite de actuación, el equilibrio que existe entre los diferentes intereses y que no se apliquen gravámenes o cargas desmedidas que van a afectar el ejercicio de los derechos de las personas. La administración pública, entonces, tiene como misión poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de sus actuaciones que estarán enmarcadas en el principio de legalidad, sujetándose obviamente a lo que dice a la jerarquía constitucional y a los derechos. Esta administración pública, que de conformidad al artículo 226 de la Constitución, nos dice que está comprendida por el sector público, por todas las funciones del Estado, por las entidades del régimen autónomo descentralizado, estos organismos creados por la Constitución y la ley, que van a ejercer una potestad estatal, van a prestar servicios públicos, van a desarrollar actividades económicas, y las personas jurídicas que han sido creadas por acto normativo de los GATS para la prestación de los servicios públicos. De esta administración pública, que engloba todo lo que acabamos de mencionar, que engloba todo el sector público, tenemos nuestra administración pública central, que viene a ser meramente la función ejecutiva. La máxima autoridad de esta función ejecutiva, el presidente de la República, quien tiene toda la potestad de emitir las políticas, directrices, decretos para organizar la administración pública. El que puede decretar la fusión de los ministerios, creación de secretarías y demás. Pero toda esta actuación de toda la administración pública, como hemos mencionado, se sujeta al principio de legalidad. Una sujeción tanto formal como material de la organización política que garantice, que asegure el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos. Y esta es una visión que comprende no solo la sujeción del poder público a la ley, sino a todo el concepto amplio de la Constitución, de los derechos, de los tratados internacionales, de la jurisprudencia, de los principios. Y es por eso que los jueces contenciosos, cuando realizan el ejercicio de argumentación en sus decisiones, destacan el hecho de que efectivamente las actuaciones administrativas se sujetan al principio de legalidad, pero respetando la supremacía constitucional, al cual quedan sujetos todas las decisiones de poder público. Y en un Estado constitucional de derechos como el Ecuador, las normas constitucionales no son simples enunciados, no son declaraciones de principios. Sus disposiciones deben aplicarse de manera obligatoria. Y no es
obligatorio solo la parte de los derechos fundamentales, sino también a la generalidad de los preceptos constitucionales. Por ello, las actuaciones administrativas se sujetarán a la ley, a la Constitución, y ahí están las atribuciones y las competencias. En este punto, quisiera revisar si es que tenemos preguntas. O les invito a sí mismo a realizar preguntas. Luis, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, doctora. Gracias por la bondad. Nomás quiero hacerle una pequeña observación. En la sentencia constitucional 1158, que cambió el principio del test motivacional dentro de las resoluciones principalmente jurisdiccionales, se aplica el derecho administrativo. Ahora están pidiendo que la norma se adecue, es decir, no solamente es de mencionar, sino el por qué se aplica la norma. Caso contrario, estaríamos en un principio de nulidad. Pero en el sector público, principalmente aquí en el municipio de Distrito Metropolitano de Quito, dentro de los famosos procedimientos administrativos sancionadores, al momento de ejecutar por cualquier situación una falta administrativa, no lo cumplen estas normas y a pesar de presentar tantos recursos, ejecutan. ¿Cómo se puede parar dentro de un GAT? Porque eso tendría que nacer de una corte constitucional o de la propia Corte Nacional para poder nosotros ejercer el derecho de no ser sancionados si es que la norma nos aplicaron en demasía, violando el principio del derecho al trabajo. Ejemplo, en este momento a todo el mundo que tal vez construyó alguna vez una casa sin tener los papeles, sancionan y les multan. O tal vez ponen un negocio, no tienen LUAE, $2,000, 2,200 están aplicando. ¿Qué hacer ante estos atropellos que hace la administración pública? Principalmente aquí a nivel de distrito. Si no se puede aplicar, a pesar de tener las ideas, y se ha pasado a un proceso de una acción de protección, y el juez sabiamente digo, dispuso, como no se ha agotado aún la vía administrativa, a pesar de que la ley orgánica de control, etcétera, dice no haber agotado, se negó. ¿Qué hacer ante esta beligerancia del Estado? Esa es una consulta general, doctor, y muy bien su participación y su guía. Muchas gracias, Luis. Y justamente tu caso se asemeja a un caso que también estamos llevando en el consultorio jurídico de la Universidad Iberoamericana, consultorio jurídico gratuito, en el cual el municipio de Quito, a través de coactivas, había realizado un proceso coactivo en contra de una señora que había sido gerente de una empresa que ya desapareció hace 11 años y que le están cobrando por la patente. Entonces, a ella le cobran como representante legal que había sido. Esa empresa dejó de existir hace más de 11 años. Y ella se entera del proceso coactivo cuando efectivamente ya acudió al banco a retirar dinero y le dicen que no hay nada. Y recién va a la superintendencia de bancos y ahí la superintendencia de bancos le informa que tiene ahí un oficio del municipio de Quito pidiendo la retención de los valores que ella está adeudando. Un procedimiento coactivo que obviamente, como ustedes saben, cuando está en juego los derechos de las personas, debe respetar el debido proceso que incluye la garantía del derecho a la defensa y por ende la notificación. Notificación que nunca hubo. La señora nunca se enteró, nunca pudo presentarse dentro de este proceso coactivo. Obviamente nos presentamos frente a la administración pidiendo la nulidad de todo lo actuado porque están vulnerando una garantía básica del debido proceso. La administración no contestó, más bien dicho, su respuesta fue: el proceso coactivo entró en tal fecha, usted puede acudir ante la autoridad administrativa o judicial competente. No aceptó, no dijeron, nunca probaron que la notificaron, nunca dijeron que aceptaban lo que nosotros decíamos, simplemente esa fue su respuesta, vulnerando así lo que establece la misma Corte Constitucional respecto al derecho de petición, que cuando, para poder
garantizar el derecho de petición, la autoridad administrativa debe contestar el fondo. La administración del municipio ignoró eso. ¿Qué vía nos queda? Nos queda la acción de protección porque se está vulnerando el derecho al debido proceso, al derecho a la defensa que tiene la señora. ¿Cómo podemos limitar, como tú me dices, cómo podemos defendernos ante estos abusos? Porque aquí vemos que efectivamente puede la administración municipal actuar conforme al ordenamiento jurídico, que me dice tú tienes la competencia para establecer y obviamente para recaudar los tributos que han sido impagos. Pero también se están yendo ya por un ámbito de inobservar todo lo que dice el resto de normas, inobservar lo que dice la Constitución, respetar los derechos, aplicar la debida proporcionalidad. Obviamente el juez constitucional dice, no sé, esto es un tema de legalidad, puede hacerlo frente a la misma administración. ¿Qué nos queda legalmente? Nosotros presentar las debidas impugnaciones, apelación, extraordinaria revisión, o acudir efectivamente al juez contencioso administrativo, que aquí viene a ser quien revise la actuación del inferior y decirle, no, aquí se equivocó. ¿Qué va a conllevar esto? Lamentablemente, mucho tiempo perdido para los ciudadanos. Ustedes saben cuánto tiempo toma un juicio contencioso administrativo. E incluso que cuando efectivamente declare la nulidad de todo lo actuado, y esa resolución no sea pertinente. O sea, ya pasó tanto tiempo, la señora se ve sin su dinero ya mucho tiempo, causa diferentes afectaciones. Pero aquí en este caso, control que puede ejercer ya es el juez contencioso. Entonces, si se me cierra en la vía administrativa, pues constitucional también. Yo tengo, efectivamente, temas de legalidad frente al juez contencioso. Pero como yo suelo conversar con mis colegas del consultorio, si yo efectivamente tengo una vía legal que agotar, tengo al juez contencioso, no voy a perder el tiempo yendo al juez constitucional, que puede resolver tal como en este caso. Esto no es de afectación de derechos, va por la vía legal. Pero el juez es la vía que tenemos. Pero un poco haber resuelto nuestro debate, Luis. Mariela, adelante. Habilite su audio, por favor, Mariela. Ya bajo la mano. No, creo que a Mariela solo se le aplastó la mano. Sí, porque bajó la mano, doctor. Bueno, querida Cristina, como habíamos conversado, quiero agradecerles la oportunidad de poder haber dado esta charla. Por motivos externos, puedo acompañarles hasta este momento, pero que quiero agradecerles mucho a todos por la participación. Ha sido una experiencia muy bonita compartir con diferentes colegas a nivel nacional y agradecerle asimismo al Consejo de la Judicatura estos espacios de debate, espacios en los que podemos intercambiar conocimientos, podemos ir ampliando lo que sucede en los diferentes puntos del país. Así que muchísimas gracias, Cristina, y muchas gracias a todos. Le agradecemos, doctora, por su colaboración con la Escuela de la Función Judicial. También agradecemos a nuestros participantes y les recordamos que de quienes se haya constatado la asistencia de los 2 días que duró el curso, remitiremos el link de acceso al aula virtual, donde podrán revisar el material académico, desarrollar la evaluación y descargar su certificado de participación. Doctora, nuevamente muchas gracias por su colaboración y que tengan una buena tarde. Muy buena tarde a todos, hasta luego.